Vamos a pasar esta historia. Sí. Vamos a dedicar con Victoria, que nos va a hablar sobre el fenómeno de la poesía sonora. Les pido por favor que guarden sus preguntas en alguna neurona o en un papel, si es que lo necesitan, para que sea la escritura. Y bueno, Victoria es estudiante de magíster, candidata a magíster por la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en literatura comparada. Y como ya les comenté, nos va a hablar sobre la poesía estética como un fenómeno libidinal. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. ¿Necesito salir del micrófono? No. Ya. Bueno, voy a hablar sobre la poesía sonora como un acontecimiento estético libidinal. En primer lugar, me gustaría introducirlo sobre qué voy a conocer como poesía sonora y cómo se enmarca dentro de los estudios de la performance. Desde los años 50 y 60 del siglo XX, el arte prolifera hacia la acción y lo performático, volviéndose el cuerpo un eje principal de su composición. En la era digital han ocurrido cambios en las formas de representar la realidad, surgiendo nuevas posibilidades expresivas, como veíamos recién en el trabajo de Daniel. En el ámbito de la literatura se generan campos relacionados con la performance y la experimentación tecnológica. Específicamente, en el contexto chileno se vuelve especialmente relevante la emergencia de la poesía sonora, la cual funciona como un movimiento literario unificado que mantiene características esenciales que lo distinguen de otras formaciones literarias. En ella se trabaja sobre la materialidad de la palabra, al explorar las posibilidades expresivas que mantiene la voz y el sonido. Sus soportes son las actuaciones en vivo, grabaciones, películas, internet, CDs, mientras que su circulación se realiza principalmente por la web y también esencialmente mediante espectáculos. Dentro de este conjunto de poetas en la escena nacional podemos encontrar diferentes agrupaciones como la Orquesta de Poetas, Gabriel Magallanes, Poetas Marcianos, José Luna, Buzos Tácticos, y los trabajos solistas de Felipe Cosen, Gregorio Fontel, Martín Gavins, Martín Vaquero, Pilar Sommer, entre otros. A pesar de que la poesía sonora se ha constituido como un fenómeno importante dentro de la producción literaria nacional, no ha adquirido la visibilidad crítica que esta merece, lo que constata la necesidad que mantenemos por examinar. Se han hecho algunas aproximaciones tangenciales, por ejemplo, Claudio Guerrero realizó una investigación sobre formas poéticas dictatoriales y en ese sentido simplemente nombró el trabajo de Cosen y de Gavins, mientras que Carolina Gainza hizo una cartografía sobre las manifestaciones de la poética digital y ahí también nombró algunos poetas. Y es importante considerar el trabajo que se ha hecho en el Festival PM, Poesía y Música, y también de la mano de P. Espiral, que ha publicado un catálogo con la periodicidad que se realiza este mismo festival. Bien. Bueno, lo que voy a proponer en este trabajo es que a la luz de la tensión entre palabra y sonido que se manifiesta en este tipo de arte, propondré que en la poesía sonora el sentido emerge más allá de sí, como un acontecimiento de un corpus textual de voces ubicado en la fisura entre la aparición y la desaparición del lenguaje. Creo que estamos viendo el tiempo, ¿cierto? Entonces, quizás, como puede ser un concepto difícil de entender qué es, les voy a mostrar algunos videos, ¿ya? Sobre el desarrollo histórico que ha mantenido la poesía sonora. Voy a partir con movimiento. Me está pareciendo que acá. De manera. Bueno, Steve McCafferty es un académico y también un poeta experimental sonoro estadounidense, y él desarrolló un recorrido histórico sobre la poesía sonora. Y como una primera fase distingue una fase que es paleotécnica, que en el fondo es la manera en que los humanos hemos comenzado a desarrollar nuestro propio lenguaje. Y a su vez también están las manifestaciones folclóricas que han aparecido.
No obstante, luego existe un momento en que esta práctica de juguetear con el lenguaje y con sus propiedades semánticas y acústicas toma conciencia de sí y se constituye como un género. Y esta exploración comienza desde las vanguardias históricas. Entonces tenemos en primer lugar los desarrollos que hizo el futurismo. Y en ese sentido es importante considerar la escuela de futurista rusa, el Sound, por Alexei Krushevich y Vladimir Klernikov, que buscaban liberar a la poesía de un sentido racional a través de la construcción de las palabras mediante la construcción de poemas mediante la emocionalidad que poseen las palabras y así como desde su dimensión sonora. Entonces, de esta manera, las palabras que utilizaban no mantenían un sentido fijo o definido, sino que tenían la intención de crear un lenguaje universal que ellos llamaban como trascendental. Y un ejemplo canónico es la parodia en libertad de Filippo Tommaso Marinetti, que les voy a mostrar porque esto puede ser interesante. Ogni 5 secondi cambiò l'assedio, entrare spazio con un accordo. Bum, bum, bum. Come il 500 echi trasallarlo, svilupparlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei bum bum, spiazzati, anche 50 km quadrati, a fare scoppiare bum. Bueno, entonces probablemente con ese audiovisual queda bastante claro cómo existe esta agresión a la sintaxis y cómo se desata la palabra de estas normativas sintácticas y se despoja de esto, quizás en una especialización en la página, a través de su ámbito sonoro, etc. El texto del mandamiento está escrito con una riqueza visual que está intencionada para su interpretación vocal. Y de esta manera quizás encontramos una relación más básica entre signo y objeto, en donde esta funciona como un vector inmediato entre ambos, el sonido. En segundo lugar, tenemos las exploraciones del dadaísmo en el Cabaret Voltaire. Un ejemplo célebre es el trabajo de Hugo Ball con la Laurevitz, que, si entiendo bien, su traducción literal es poema sonoro. Y probablemente conozcan un ejemplo célebre de la cultura popular, que es Caravan de los Parisians. Bueno, esa canción es del poema Caravan de Hugo Ball. En este poema está lleno de neologismos, cada parte de él es un neologismo, entonces lleva la palabra a una unidad mínima de significado y no la mantiene ligada en ningún tipo de sentido convencional. Simplemente está su puesta en escena y su ámbito sonoro. Männer, der eine war Trittbandfahrer, der andere machte Bien, eso era en el Cabaret Voltaire. Lo primero que vimos fue a Ball presentando Caravan y también acá podemos ver cómo se manifiesta también una forma de poesía sonora que es de poema simultáneo. ¿Ya? En el Cabaret Voltaire, con Hugo Ball, Marcel Blanco, Tristan Tzara, Yanaka. Ya que es como una performance con un alto monto de energía, en donde se incorporan sonidos como gruñidos, tosidos, silbidos, a la composición poética. Otro ejemplo importante es la ortofonética de Hausmann,
en donde se basa en un texto escrito que su manifestación material indica cierta sonoridad para su lectura. Y bueno, en una tercera fase se incorpora el desarrollo tecnológico para la composición artística. Y un ejemplo muy importante es Henry Chopin, que trasciende los límites del cuerpo humano al incorporar el uso del micrófono y de la grabadora, creando audiopoemas. Y allí el foco es el cuerpo, utilizando, por ejemplo, sonidos viscerales. En este audiopoema, en este que va a aparecer, utiliza el sonido de su respiración al dormir. Y en una línea similar, Nils Bollmann crea los meganemas, que son creaciones poéticas ancladas en el potencial respiratorio y vocal. Y ahora ya estamos en una fase post-manga, en donde la poesía está inmersa en la maquinaria electrónica. Ejemplos contemporáneos son la poesía de Tracy Morris en Estados Unidos, de Christian Bock. En fin, bueno, y en el contexto chileno tenemos el referente clásico Vicente Huidobro en el canto séptimo de Altazor, en donde se acerca la poesía a su dimensión sonora. Y los poetas que llegan en nombre de la orquesta de poetas, Gavins, Gosen y Baquer. ¿Bien? Ese sería un recorrido general. Y ahora puedo pasar a lo que les quería presentar. ¿Bien? Entonces, les cuento que la poesía sonora, por consiguiente, como vimos, es un tipo de experimentación literaria que trabaja con el aspecto concreto y fónico del lenguaje como foco de interés autónomo. Experimenta sobre las propiedades semánticas y acústicas y realiza una manipulación electroacústica mediante micrófonos, computadores y otros dispositivos con el fin de crear composiciones sonoras. En ese sentido, el desarrollo tecnológico influencia la creación artística, ampliando los límites del cuerpo humano y aumentando su expresividad. En su teoría experimental roza otros tipos de arte, como la poesía visual, el arte conceptual, la performance y la música, trascendiendo los formatos poéticos tradicionales a situarse en un espacio intermedio, pudiendo ser experimentada como un objeto musical, poético, plástico, en que la materia sonora funciona como un elemento vinculador. Su realización debe ser considerada en una actuación en vivo. La poesía sale del libro y se toman los escenarios. El poema es escrito en el acto público y es leído desde la palabra, los sonidos, los gestos, el espacio y todo el cuerpo vivo que se presenta, ocurriendo una transmediación de la poesía escrita al agregar material semiótico mediante el ritmo, la entonación, el acento, el gesto, las señales emotivas y la propia individualidad expresiva del artista. Ahora me gustaría pasar a hablar sobre la poesía sonora como una vacilación entre sonido y sentido, tal como quizás pensaba la poesía Paul Valéry. Bueno, en la poesía sonora el lenguaje se muestra en estado bruto y como materia sensual, sobre la que el poeta juguetea abriéndose a la inmensidad sonoro-semántica de todas sus posibilidades combinatorias. En ella los recursos lingüísticos son desplegados en toda su expresión por las cámaras resonantes de los órganos del habla. Cito a McCaffery: la voz es una polis de boca, labios, dientes, lengua, amígdalas, paladar, respiración, ritmo, timbre y sonido, menos un componente que una producción de ensamblaje material neumático de hueso, líquido, cartílago y tejido que interactúan. Disfrutando de tal complejidad, incluso una sola voz resuena con simultaneidad de eventos corpóreos y acústicos. Fin de la cita. De esta forma, desafía las tradicionales distinciones entre sonido y habla, pulverizando el sentido de las palabras al enfatizar la música de sus partes, retornando a una forma de lenguaje primitiva y libidinal, anterior al estadio en que los sonidos se estereotipasen en palabras, en donde la voz emergía en su riqueza física y vibratoria. Similar a lo propuesto por Roland Barthes como el carácter granulado de la voz, es decir, la aparición de los incidentes funcionales del lenguaje,
sobre el que puede oírse la estereofonía de la carne profunda como articulación del cuerpo. Situándose en la vacilación entre idea y emoción, intelecto y cuerpo, racionalidad e irracionalidad. En un tercer lugar, me gustaría hablar de la poesía sonora como un cuerpo de goce. En efecto, la poesía sonora pone en crisis la relación con el lenguaje. En ella ocurre una dinámica en que la espera por el objeto deseado es constantemente dilatada, en la oscilación entre la aparición y desaparición del lenguaje, lo que abre la posibilidad de una dialéctica del deseo, de una imprevisión del goce, estableciéndose un juego erótico en donde, cito a Barthes, todos los significantes están allí, pero ninguno alcanza su finalidad. El lector parece decirles, os amo a todos, es la apuesta de un júbilo continuo, el momento en que por su exceso de placer verbal sofoca y balancea en el goce. Fin de la cita. Siguiendo los indicios sobre el cuerpo de Jean-Luc Nancy, consideramos que la poesía sonora no se ubica en el sentido, sino que más allá del sentido, en su exceso. En la pasión del desvarío del ojo sobre el estado salvaje de la figura. Cito a Nancy, lo sonoro arrebata la forma, no la disuelve, más bien la ensancha. Le da una amplitud, un espesor y una vibración, lo sonoro aparece y se desvanece aún en su permanencia. Fin de la cita. En su gesto externaliza el objeto sensible que ha sido introyectado en el símbolo. Cito ahora a Lyotard, lejos de ser significable en palabras, se sitúa en los bordes de esta como su poder de designación, y también que ella es la cuna de su poder expresivo, que así ella las acompaña, que es su sombra, en un sentido su fin, en un sentido su comienzo, porque no se requiere estar inmerso en el lenguaje para hablar. El objeto absoluto, la lengua, no habla. Lo que habla es algo que debe estar fuera de la lengua y que no debe dejar de mantenerse ahí cuando habla. En consecuencia, escuchar es estar tendido a un sentido posible y no inmediatamente accesible. El sentido se constituye en una remisión, designa una cosa de un sujeto a otro y todo ello de manera simultánea. Por lo tanto, la poesía sonora se sitúa en la indeterminación, en el espacio en blanco, en la fisura del lenguaje. Promete decir algo que va más allá, pero no lo dice, lo articula, lo esboza y lo mantiene abierto e inacabado, mostrando sus aristas montantes. Se constituye así como objeto de escritura en el sentido de Nancy, en lo que sí remite tanto a sí como al fuera de sí, al tener un enfrente, una cosa de la que habla, cuya, ahora cito a Nancy nuevamente, presencia sustancial no puede ser más que una negación, tanto de la presencia como del sí, de la presencia en sí y así, pues una presencia no es nada, sino es en cierto modo una puesta delante, una exposición, y un sí no es nada, sino es en su corazón, el corazón de un sí es en sí mismo, separación y tacto de sí mismo. El poema sonoro se encuentra desequilibrado en su indeterminación, y en la apertura sobre la que cualquier posibilidad se puede producir. De acuerdo a los planteamientos de Lyotard en Discurso Figura, consideramos que en su intermitencia entre pulsión de vida y pulsión de muerte, entre unidad y desintegración se encuentra su espesura. El sentido acontece desde la deconstrucción de la significación. Su fuerza proviene de la expresión de lo sensible y el goce. El lenguaje se luce en su desvarío, en el desplazamiento vibrante del deseo utópico en un sentido freudiano, en donde la verdad nunca aparece donde es esperada, que tiene su lugar en el no lugar, ubicándose así en la lateralidad del inconsciente, en una expresión que desmide la mirada para darle lo invisible a ser visto, aplazando su unificación. En consecuencia, no existe para serle vida, sino que se da a ver. Hace danzar al ojo al ponerlo en movimiento, dejando ver lo que es ver. No obstante, este sentir del sentir se siente desde el exterior, desde el afuera, por el hecho incontestable de que el cuerpo es para sí mismo un afuera, el ser expuesto de ser. Tal como plantea Nancy, su extensión no es para ser sabida, es para mover, para emocionar. En la poesía sonora, el ser se expone en el cuerpo, como exscripción situada en el límite de sentido, en el abandono de su exceso. De esta manera, el poema es percibido en su verso y anverso, en el estremecimiento en que autor y receptor son impenetrables
el uno al otro y por eso mismo unidos. Dicen así, el toque hace contacto entre dos intactos. De esta forma, el lenguaje se extiende y el cuerpo se emociona, estando en el afecto en que es afectado y se afecta, se toca y se es tocado. Tacto en el que nunca se toca a la cosa misma, sino su límite, lo intocable, lo tocable que permanece extraño, retirado, lejano y espaciado en el contacto y al contacto, en que lo corporal se vuelve incorporal y viceversa. En consecuencia, la poesía sonora fractura el sentido común y propone nuevas formas de experiencia, cuestionando los límites del entendimiento. Ella mantiene una dimensión procesual y presentacional. No obstante, esta presencia no es la del estar presente, sino la del pasar y el extenderse. La voz resuena desde el cuerpo y el lenguaje, generando respuestas afectivas en el receptor que escucha, ingresando a la especialidad que lo atraviesa. Citan así, pues ella se abre en mí tanto como en torno a mí, y desde mí tanto como hacia mí, me abre en mí tanto como afuera. Estar a la escucha es estar al mismo tiempo afuera y adentro. Estar abierto desde afuera y desde adentro y por consiguiente de uno a otro y de uno en otro. Fin de la cita. De esta forma, el sentido acontece como alteridad, lo otro del discurso, su diferencia, falta y exceso que se encuentra en el más allá de sí. Así, la creación toma la figura del deseo. En consecuencia, la poesía sonora es un acontecimiento estético libidinal que halla su ser en la resonancia, el desplazamiento y la movilidad de estar fuera de sí como una deriva en que el deseo se aplaza de su lugar de origen para aparecer como objeto estético. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Bueno, vamos a abrir ahora la ronda de preguntas.